una y se va rápido. Por eso es importante vivir para Dios, hermanos. Y no solamente vivir para Dios siendo cristianos, sino vivir para Dios siendo proactivos, productivos, ¿verdad? La obra de Dios no se hace sola, se hace con gente, hermanos. Y yo siempre animo y creo que los años mejores de una iglesia deberían de ser los que vienen, ¿verdad? Pastor, gracias por la invitación. Que Dios te siga bendiciendo. El Pastor Arturo te bendiga también. Un gusto verte otra vez. Gracias por tu ayuda. ¿Y el hermano está en Bangladesh? ¿O dónde estás? Ok, en India. Te vas a ir de Guatemala a Guatepeor, hermano. Sí, Guatemala es otra canción también, ¿verdad? Pero bueno, que Dios los guíe. Hermano Genaro, se me fue ya. Ya se fue. Ya está, ¿verdad? Dios te bendiga. Gracias, hermano. Un gusto verles. Abran su Biblia en Mateo 9, por favor. Mi yerno iba a ir a la India. Ellos salían el 20 de abril del 2020 y se canceló todo por la pandemia. Y el 30 de mayo se fue con el Señor de ese año. Mi hija y mis nietos han estado conmigo. Y gracias a Dios que algunas iglesias les siguieron ayudando por un tiempo y ahí les hicimos en la casa, donde está la cochera, partimos la cochera y la mitad de la cochera es de mi esposa, la otra mitad es de mi hija y arriba le hicimos cuartos, bañito, un centro lavado y abajo su cocinita y su salita. Pequeño todo, pero bueno, Dios nos ha permitido seguir ahí ayudándoles. Oren por ellos. Ya mi nieto mayor, tenía 6 años, ahora tiene 10 años. Entonces, que Dios los guíe a ellos, ¿verdad? Y a Sama Melanie, que Dios la bendiga. También tengo a Sarita, es la segunda, ella está casada con un panameño, Fernando Justiniani, y ellos son misioneros a Italia. Ahorita Fernando está en Italia, porque no puede llevar todavía a su familia por los trámites. Entonces están buscando cómo obtener una visa para ellos. Ha sido complicado porque Italia recibe religiosos, sacerdotes y monjas. Es muy raro cómo va a recibir uno que tiene esposa y que tiene hijos, ¿verdad? ¿Qué tipo de visa le doy a los hijos? Entonces ha sido complicado, pero bueno, ya rentar un departamento allá. No me agrada que estén separados, pero bueno, que ahorita oren que Dios los guarde, hermanos, ¿sí? Y mi tercera hija, Raquel, ella se casó con Pablo Andrés. Pablo Andrés también es músico de profesión, encargado de clases en la universidad y algo así como la filarmónica de la universidad. Pero en este año, como a mediados, un poco antes, él platicó conmigo y renunció a sus trabajos y ahora se ha dedicado a servir al Señor de tiempo completo. Se fue a San Luis Potosí y él va a estar ayudándome en ir a iglesias a buscar, promover la Preciosa Semilla y la Escuela de Traductores también. Es imposible, hermanos, viajar y visitar todas las iglesias, y ahora ya hay más iglesias, hay más pastores. Entonces oren por él, se llama Pablo, ¿sí? Y mi último hijo es Joel, tiene 23 años, está soltero. Oren que haya una buena cristiana y si se puede millonaria que lo redima, está bien. No, que sea buena cristiana, ¿verdad? Es buen músico, buen cocinero, está guapillo y bueno. Ay, bueno, así es. Vamos a Mateo, hermanos. Mi esposa y yo estamos, bueno, si Dios nos permite, en febrero cumpliremos 35 años de casados y el tiempo ha volado. Tenemos 6 nietos, más 1 en el cielo, y bueno, es una bendición estar aquí con ustedes, hermanos. Vamos a ver Mateo 9. Le voy a pedir, hermano, 2 cosas. Una, pídale a Dios que nos ayude a los que predicamos. Y 2, pídale a Dios que le hable a usted. Es una mala costumbre venir porque tengo que venir
y no venir con la actitud, háblame. Porque Dios nos quiere hablar, hermanos. Dios no es un ídolo para cumplir un rito religioso. Dios es un Dios vivo, un Dios que nos anhela y que quiere hablarnos y quiere usarnos. Entonces, no es correcto venir solo porque tengo que, sino venir pidiéndole a Dios, háblame a mí. Porque si usted está aquí todavía, Dios tiene algo para usted, hermano. Entonces, pídale por usted que le hable, que no nos acostumbremos a venir y ya, no, que sea algo, una experiencia real con el Señor, una relación real donde estemos conscientes que le debemos todo a Él, porque Él hizo todo por nosotros, ¿verdad? Como dice por allí, Él es el todo y en todos, y Él merece todo, hermanos, ¿verdad? Bueno, Mateo 9, unos versículos conocidos, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todos, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Todos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, gracias, Señor, por tus bondades, gracias por el hermano Genaro, y Señor, úsale, bendice a su familia, gracias por tu palabra, y bendice, Señor, esta iglesia, su pastor, cada familia. Padre, que esta conferencia pudiera ser algo, Señor, donde nuestro corazón, nuestra mente sea tocado, sea cambiado, donde tu obra sea beneficiada. Señor, santifica tu nombre, glorifícate y danos tu ayuda, te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hace años, cuando vine aquí, ya no sé cuántos años, prediqué un mensaje basado en este pasaje sobre lo que Cristo veía, lo que Cristo sentía y lo que Cristo quería. Que aprendiéramos a ver como Él ve, oír lo que Él oye, sentir lo que Él siente y querer lo que Él quiere. Hoy tomo nuevamente este pasaje, pero lo tomo en otra dirección, porque quisiera usarlo, hermanos, para explicar este asunto de la obra misionera. La obra misionera es algo tan sencillo que me sorprende cómo hay tantos pastores en México que no lo entienden, hermanos. Usted piensa que es normal. El pastor dice, bueno, por la pandemia estamos retomando otra vez, y qué bendición. Pero yo soy de la opinión que más del 90% de las iglesias en México no tienen un programa misionero mundial. Tengo 34 años casado, viajando por todo México, y a las pruebas me remito de que un 90 o más por ciento de los pastores no guían a sus iglesias a un compromiso de alcanzar el mundo. Y por lo que vimos en el pasaje que el hermano usó, el Señor dijo claramente que la gran comisión tiene que ver, sí, con alcanzar gente, con bautizarlos y enseñarlos, pero hay una parte ahí que dice en todas las naciones. Y no podemos hacer la obra misionera haciendo el qué sin hacerlo en el dónde. No puedo nada más decir estamos haciendo la gran comisión porque ganamos almas, las bautizamos y les enseñamos, pero ¿y dónde? ¿Cómo es que se borra la frase en todas las naciones? ¿Cómo es que lo demás es literal y en todas las naciones no es literal? Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y la gran mayoría de los pastores e iglesias reducen la gran comisión y la enfocan de manera local. Enfocar de manera local la obra misionera no es correcto, hermanos. Porque Dios quiere que tengamos una mentalidad como la de Él. ¿Cuál es la mentalidad de Dios? Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios, hermanos, cuando piensa en la gente, piensa a nivel mundial. Él no mira de manera regional. Sí, Él bendice a Israel porque es su pueblo y va a cumplir sus promesas, pero si el israelita no acepta a Cristo, se va a ir al infierno. Pero también ama al musulmán, también ama al católico y al testigo de Jehová. Entonces la mirada de Dios, hermanos, es mundial, y deberíamos a poner el énfasis como Dios lo pone y no reducir la gran comisión. Aquí vemos, hermanos, a 4 personajes claves de la obra misionera. El primero lo encontramos en el versículo 35. Mira el versículo 35, dice, recorría, ¿qué dice, hermanos? Jesús. El primer personaje clave de la obra misionera es el Señor. Porque la obra misionera, hermanos, tiene como origen el corazón de Dios. De Dios emana la obra misionera. No fue que surgió después y a ver qué hizo Dios después del pecado, sino desde antes de la fundación del mundo, el Señor tuvo un plan, hermanos. Él que es omnisciente, Él que es omnipotente, Él que todo lo sabe, Él que ve en un eterno presente, miró hacia el futuro y lo que vio no era agradable. Ese hombre y esa mujer que iba a crear pecarían y toda la raza humana caería. Y el Señor, hermanos, su nivel de compromiso con su creación no era como, bueno, no me gusta, lo tiro y hago otro. No, dice la Biblia que Él hizo un plan antes de la fundación del mundo, como si en la sala celestial hubieran platicado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo cómo salvar al mundo pecaminoso, al mundo que iba a caer. ¿Cómo salvar al hombre? No era un plan sencillo, porque salvar al hombre era muy complicado debido al carácter de Dios. Porque Dios es santo, hermanos. ¿Cómo Dios puede salvar a alguien que vive en el pecado, que vive en la maldad, que ama lo sucio? ¿Cómo? Él es justo, Él tiene que castigar, Él tiene que traer sentencia. Y en esa sabiduría y ese amor, en esa misericordia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron algo, el plan más maravilloso, el plan de redención, donde todo tenía que ser a través de un sustituto que pudiera morir por los hombres. Por lo tanto, tenía que ser hombre, pero no cualquier hombre, porque todos los hombres tenemos pecado. Tenía que ser un hombre diferente, un hombre limpio, un hombre sin mancha. Por eso vemos a Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se hizo hombre. Luego ese hombre debía tener la capacidad de poder morir por todos los hombres de todos los tiempos, es decir, debería tener una capacidad de eternidad y omnipotencia donde pudiera morir por todos. Pero también tenía que tener no solamente esa eternidad y omnipotencia, pero una infinitud donde pudiera pagar por los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Y luego poder levantarse de los muertos. Y no solamente eso como hombre, pero una santidad que pudiera satisfacer la santidad del Padre. Ningún ángel podría hacerlo, ningún ser humano, solo Él, hermanos. Por eso dice la Biblia que Él, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese plan maravilloso, hermano, ese plan maravilloso de redención surge del corazón de Dios. Misiones existe porque Dios decidió amar al mundo. Si Dios no hubiera tomado la decisión de amar al mundo, el mundo estaría perdido. No habría esperanza, pero Él decidió en la eternidad pasada amar al hombre. Y en ese amor
hizo ese plan maravilloso donde ahora todo aquel que quiera puede ser salvo. Sin excepción, un sacrificio hecho para todos. Cuando Cristo murió y dijo tetelestai, Él no estaba pagando solamente por los que iban a aceptarle, Él hizo un pago total por el pecado de todos los hombres, de tal forma que ni uno quedó fuera. Entonces, hermanos, cuando hablamos de misiones, estamos hablando de su voluntad, de su plan, de lo que Él quiere. Misiones no sale de un pastor, ni de los bautistas, ni de una conferencia. Misiones mana de Dios, hermanos. Entonces, tengo que yo enfrentarme con honestidad. ¿Estoy con Dios o no estoy con Dios? Cristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no está, contra mí está. Entonces, si misiones viene de Dios, yo debo de ser parte de esa obra misionera. Yo no entiendo cómo pastores y cristianos piensan que se pueden lavar las manos y ver misiones como algo lejano a ellos, ajeno a ellos, cuando en realidad yo debo estar bien involucrado porque yo soy parte de ese plan de misiones, hermanos. No puedo pensar, pues los misioneros, pues los pastores, no. Esto me incluye a mí me debe de importar el mundo porque a Dios le importa el mundo. A mí me deben interesar los perdidos porque a Dios le interesan los perdidos. Yo debo de ser parte de la obra misionera porque esa es su voluntad de Él, es su deseo de Él y es su mandato para mi vida, hermanos. Si yo digo que yo amo a Dios, debo amar lo que Él ama. Si yo digo que me importa a Dios, me debe de importar lo que a Él le importa. Pero si a mí no me importa lo que a Él le importa, Dios no me importa. Si yo no estoy involucrado y no pongo mi corazón y mi pasión donde Dios puso a su Hijo, entonces yo estoy en contra, hermanos. Estar en contra de misiones no es simplemente atacar misiones. No hacer nada es estar en contra de misiones. Ser neutral es ser contrario. Si estoy con Cristo, me debe de importar lo que a Cristo le importa. Por eso me extraña y se me hace tan triste y tan incongruente cuántos cristianos a lo largo de todo México dicen, oh, el Señor me salvó y lo amo y es lo máximo, y no están participando activamente y no están involucrados en la obra misionera mundial. No entiendo. Yo tengo nietos y me importan mis nietos y especialmente estos que quedaron sin papá. Y cuando alguien hace algo, los beneficia y eso a mí me agrada, hermanos, porque son míos. El mundo es de Dios y yo no puedo vivir ignorando el mundo. Yo no puedo vivir pensando que a mí qué. Yo tengo que ser parte activa. Cada uno que somos salvos, que decimos que conocemos al Señor, debemos estar involucrados completamente en el avance de la obra misionera, en la extensión de su reino, porque eso es lo que mi Señor que me amó y me salvó, eso quiere, hermanos. Pero por eso pregunto, ¿estoy con Él o estoy contra Él? Oh, estoy con Él, ¿de veras? ¿Cómo? Me gustaría dejar una tarea, escríbame 3, 4, 5 cosas, 5 puntos, cómo estoy yo de manera proactiva a favor de misiones. ¿Cuál es mi parte? ¿Cómo me involucro para que el reino de Dios se extienda? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, todos deberíamos empezar por lo menos a orar, que eso es grande. Pero orar por otros lugares, hermanos. Orar por otros pueblos. Entonces, la verdad, yo veo con tristeza que muchas de nuestras iglesias, mucha de nuestra gente no entiende que esto de misiones no es opcional, es un deber. Es una carga impuesta, es una comisión, la comisión me ha sido encomendada, es algo que hay de mí si no lo hago, hermanos. Tenemos que porque lo debemos, pero tenemos que porque Él lo manda. Tenemos que porque yo soy un resultado de ese amor. Si Él no hubiera decidido amarme, yo estaría perdido. Pero una noticia, no nada más me amó a mí, amó al mundo, hermanos.
Y algunos vivimos como si Dios me amó a mí exclusivamente. Yo soy parte del mundo que Él amó, hablando de los seres humanos, pero no soy el mundo. Yo soy un ser nada más. Él me ama a mí, pero no de manera exclusiva. Él ama a todos, hermanos. Pero no todos saben. Entonces, Él hizo una salvación para todos, pero no todos saben. Y yo debo de ser congruentemente alguien comprometido con Él, porque se lo debo, para que otros sepan. El personaje principal de la obra misionera es Dios, hermanos. Y la pregunta a responder es: ¿estoy con Él o contra Él? El segundo personaje, versículo 36, por favor. Y al ver, ¿qué dice, hermanos? Las multitudes. El segundo personaje es otros. Hay dos formas de ver, hay dos formas de mirar y de pensar: la manera divina y la manera satánica. ¿Cómo saber cuál es la mirada suya y la mía? ¿Usted y yo miramos divinamente o satánicamente? Bueno, el Señor le dice a Pedro: mira, Pedro, voy a ir a Jerusalén y ahí me voy a padecer y voy a sufrir y me van a matar y Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, en ninguna manera te acontezca eso. ¿Qué le estaba diciendo? Señor, olvídalo. No lo hagas, Señor, no vayas, Señor, piensa en ti. Pedro ni siquiera estaba pensando, que estaba hablando contra sí mismo. No, Señor, piensa en ti. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Pones la mira en las cosas de esta tierra, en las cosas de los hombres. Tu mirada está equivocada. Apártate de mí, Satanás, no miras correctamente. Recuerda, el diablo decía: yo subiré, yo me sentaré, yo seré semejante al Altísimo. El yo, primero yo, luego yo y al último yo. Y vivir en la forma incorrecta y la mirada satánica es vivir en el yo, en lo mío, los míos, lo nuestro. Primero yo, luego yo y al último yo. Y así es como muchos vivimos, hermanos. No nos gusta pensar en que salir del confort, queremos comodidad, queremos tranquilidad. Si les pregunto, ¿quieren que el mundo sea salvo? Todos dirían sí. Pero a través de nosotros, que vayan misioneros a los árabes, que vayan misioneros a la gente allá en la India, que vayan misioneros, pero que no sean mis hijos, que no sea yo. Porque siempre pensamos en el yo, en mi confort, en mi comodidad, en mi bendición. Es más, Cristo, cuando dijo los requisitos para ser su discípulo, dice: si uno quiere ser mi discípulo, esta es la primera cosa que pido, sobre todo, si no, de nada sirve lo demás, es niéguese a sí mismo. ¿Qué estaba diciendo el Señor? El problema principal en la obra de Dios y por qué los perdidos están perdidos, el problema es el yo. Mi estudio, mi plan, mi trabajo, mi proyecto, mi casa, lo mío, el yo. La mirada divina es diferente. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dios no pensó en él. Cuando miró al hombre homosexual, asesino, violador, maldiciente, él, estando en la forma de Dios y es terreno sagrado, no valoró más quedarse como Dios, sino que como para él en ese momento fue más valioso el hombre, lo valoró más, se despoja a sí mismo y se hace hombre para salvar al hombre. Si él hubiera pensado en sí mismo, hermanos, estaríamos perdidos. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, estaba orando y diciendo no, y lloraba y rogaba que no. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esa angustia? ¿Por qué ese sudor como sangre? ¿Por qué ese ángel fortaleciéndole? Porque él no quería lo que venía. Ahora, no me malentienda, no estoy hablando de que no quería morir.
Él iba a resucitar, ese no era el problema. Pero venían dos cosas, una separación con el Padre y una copa que iba a beber llena de suciedad. Disculpe la expresión, pero es como si alguien te invita a comer y te pone un plato de excremento de lo peor. Porque eso era y más. Esa copa estaba llena de todo lo que era contrario a la santidad del Señor. Estaba llena de lo que Él odiaba, de tantas perversidades, y Él veía eso y beber lo que Él nada, lo que no era, lo que no había vivido, y al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Pero al final termina diciendo, no mi voluntad, sino tu voluntad. En la cruz no pensó en Él, pensó en nosotros, hermanos. Si en verdad queremos hacer algo por la obra misionera, tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar y pensar más en otros. Por eso muchos no hablamos de Cristo, hermanos. No, deja tú de que si viene el día de ganar almas o no, en la vida diaria. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en otros. Por eso nosotros tenemos un ministerio de niños maltratados, abusados, etcétera. Tenemos 40 y tantos niños. Y escuchas tú las historias de esos niños. Por ejemplo, una de ellas dijo hace poquito, escribió una carta a su papá, pues pidiéndole a su papá, quería perdonarlo, pero antes quería decirle algunas cosas. Y decía, papá, yo si hubieras estado y esto y aquello. Una de las cosas que decía era, papá, yo no te pedía que estuvieras todo el tiempo conmigo. Lo único que te pedía es que estuvieras cuando llegaba mi hermano. Tradúzcalo. Cuando llegaba su hermano pasaban cosas morales, inmorales, tristes para ella. Y luego decir, pero lo mejor que me ha pasado en la vida es llegar a la casa hogar. Aquí Dios me dio otra vida y Dios... Hermano, los milagros de gente transformada vienen cuando la gente que ya conoce a Cristo está dispuesta a salir del confort para alcanzarlos a ellos. No vamos a tener drogadictos transformados si no vamos a los drogadictos batallando. No vamos a tener esos milagros y esas vidas cambiadas si no los buscamos, hermanos. Ellos no van a venir, tenemos que ir. Pero mientras pensemos en el yo, los perdidos seguirán igual de perdidos. Oh, no puedo hacer nada por la India, pero ¿y por aquí? ¿Y los vecinos y la gente? Pero la gran mayoría estamos dominados por el yo. Mi bien, mi confort, mis proyectos, mi seguridad. El tercer personaje, volvamos al pasaje, hermanos, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, ¿más qué dice? Cuando vio esa necesidad, esa gente sufriendo, él dijo, lo que esta gente necesita son obreros. El tercer personaje son los obreros, los misioneros, hermanos. Mira, no hay forma de alcanzar al mundo sin misioneros, no hay forma. Los misioneros son representantes que trabajan representando a iglesias. Bernabé y Saulo llegaron a lugares que la iglesia de Antioquía no podía llegar, aunque la responsable de llevar el evangelio era la iglesia. Pero entonces el trabajo se facilita cuando alguien va y alguien envía. Es un trabajo en sociedad. Nosotros apoyamos como a 170, 180 misioneros que están en muchas partes del mundo, en todos los continentes, y el trabajo que ellos hacen es un trabajo en sociedad con nosotros. Porque cuando no podemos ir a esos lugares y no hay forma de llegar, a través de nuestra oración y ofrenda estamos llegando. Yo estuve hace 2 semanas con un misionero en Costa Rica. Cuando fue la pandemia, solo 2 iglesias le enviaban ayuda. 2 iglesias, hermano. En un país extranjero, con la ayuda de 2 iglesias, era terrible. Una de esas iglesias era la nuestra. A ni uno en la pandemia le dejamos de enviar.
No solo porque necesitan, pero porque debo ser responsable, porque somos socios del trabajo. Tomar un misionero es hacerte socio con él. Y él tiene un compromiso de trabajar y la iglesia tiene un compromiso de orar y apoyar. Y el misionero tiene que echarle ganas y no ser un fraude, y la iglesia también tiene que echarle ganas y no ser mentirosa. Respaldar. Tú haces lo que yo no puedo y aquí nosotros te apoyamos para que puedas hacer esa obra que Dios te ha llamado a hacer. Los obreros son indispensables. Si no hay obreros, la obra no avanza. A mí no me agrada separarme de mis nietos que se van a ir a Italia. El mayor de ellos, de la familia Justiniani, se llama Jorge. Es un niño que no sé qué le pasó, pero son de esos niños que a los meses de nacer, y literalmente meses, como que se apega su corazón a alguien. Y ese niño se apegó a mí. Y crecía así, pegado conmigo, y siempre empezó a querer estar allí, lloraba. Su primer año le hicieron cumpleaños y nunca le pudieron tomar una foto sin llorar, hasta que yo lo cargaba y ahora sí, ¿verdad? Y así pasó el tiempo y pasó el tiempo. Mi yerno empezó a visitar ciudades y mi nieto decía: papá, tú vete a Monterrey, a mí no me gusta Monterrey, yo me quedo con mis tatas. Así se dice en Sonora, abuelito, tata, ¿verdad? Ustedes váyanse a Italia, yo me quedo con mis tatas. Y así crecía. Cambió todo cuando mis otros nietos quedaron sin su padre. Pero ese niño tan apegado todavía llega, me abraza, lo abrazo. ¿Tú crees que es divertido nada más váyanse a Italia? Un lugar de gente atea, de gente materialista, de gente dura. No. Pero si no hay obreros, la gente va a pagar el precio, hermano. Cuando un misionero va, significa esperanza para la gente. Porque van a oír las buenas nuevas. Cuando un misionero va, significa oportunidad. Muchos dicen, Dios les da la oportunidad. Sí, no. Dios les da la oportunidad de vivir. Pero si no hay quien les predique, será como Nínive, se perderán. Tenía que haber un predicador. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique, hermanos? Dios no predica. Dios no va de misionero. Por eso levantó la iglesia, para que la iglesia vaya hasta lo último en la tierra y envíe misioneros. Y Dios es el personaje relevante y clave de la obra misionera. Y pregunto, ¿en verdad estoy con Él? Porque si no estoy con lo que le importa a Él, no estoy con Él. Si no estoy involucrado donde Él involucró todo y dio lo más valioso, su Hijo, entonces no estoy con Él. Luego, el motivo de todo esto es otros, porque hay millones de personas que no conocen lo que tú y yo conocemos. Hay gente que no sabe de Cristo. ¿Tú crees que los de Hamás son malos? Sí son malos. Mira, sí son malos porque hacen el mal, pero no son malos de que ellos quisieron planear hacer eso. Ellos son así porque tienen una religión que los engaña. Una religión que les hace creer que los judíos no deben de existir. Una religión que les dice que está bien que decapiten y maten a todos los infieles. Y ellos creen que están haciendo lo correcto, agradando a Alá, y están dispuestos a explotarse ellos o explotar a sus hijos. No lo hacen con la maldad planeada, sino con la maldad de ignorancia. Ellos creen que están bien. Tú y yo tuvimos oportunidades que otros no han tenido. Misioneros que han venido acá. La Biblia y tantas cosas. Hermanos, tenemos que entender que el punto de lo que Dios quiere es otros. Y el tercer personaje son los misioneros. ¿Cómo vamos a hacer la obra? Seamos prácticos. No seamos ilusorios o soñadores. Que el mundo sea salvo. Y luego, tiene que haber misioneros. Por eso cuando vengan misioneros, apóyenlos. No apoyen a todos, pero recíbanlo, abran la puerta,
atiéndalos en su casa, déles una camita ahí, una mesita, una agüita fría. Dice, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Por cierto, un día van a salir misioneros de aquí, hermanos, a otras partes del mundo. Y por último, hermanos, versículo 38, leamos todos el 38, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El último personaje soy yo. El Señor ya recorrió las ciudades, ya estuvo ahí viendo las multitudes y le dice a los discípulos: miren lo que hay allí, una inmensa necesidad, hacen falta obreros. Y luego le dice: rueguen al Señor de la mies. Cuando le dice rueguen al Señor de la mies que envíe obreros, está poniendo una responsabilidad sobre ellos. Es como diciendo: ¿y tú qué vas a hacer? Yo ya morí, yo ya los amé, los quiero salvar. Te salvé a ti. ¿Y tú qué vas a hacer? Porque si nada más eres un espectador, no has entendido nada. Los espectadores van al teatro. A la iglesia deben de venir los actores, los que dicen sí, hacedores. Porque Dios está en contra de oidores. Él quiere hacedores. La iglesia es un ejército militante de avanzada. Cantamos himnos. Uno de los himnos hablaba de pelear, porque la iglesia es un ejército de avanzada, de conquista, de tomar terrenos para el Señor, rescatar almas. Entonces, ¿y yo qué? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cuál es tu función? ¿Tú qué haces? ¿Cómo estás involucrado? Si nada más pienso en Dios y en otros y en los misioneros, pero no pienso en mí, estoy pensando equivocadamente, porque Dios quiere obrar en mí y a través de mí, hermanos. Por cierto, no nada más quiere obrar a través de mí, pero quiere obrar en mí. Porque, ¿cómo estamos? La iglesia que Dios puso para que el mundo sea salvo, ¿y cómo estamos? Con carnalidad, con pecado, con envidia, con resentimiento, con falta de perdón, con pornografía, con amargura. ¿Cómo estamos? Una vez prediqué un mensaje y la idea era: si esta iglesia es la esperanza del mundo, ¿qué esperanza tiene el mundo? Si tu familia es la esperanza del mundo, ¿qué esperanza tiene el mundo? Si tú y yo somos la esperanza del mundo, ¿qué esperanza tiene el mundo? Porque los que Dios quiere usar, la iglesia que debe de orar y que debe de apoyar, muchos estamos batallando. Como que le queremos decir a Dios: Señor, haz algo en la obra misionera, pero conmigo no te metas. Hermano, la obra misionera empieza en mi corazón. Yo no tengo derecho en decirle a Dios que haga algo allá en Nepal o en Bangladesh si no estoy dispuesto a que haga algo en mi corazón, hermanos. Bien dijo el hermano en su mensaje: disposición. No nada más la disposición de hacer, sino la disposición de que Él haga. De reconocer quién soy yo, porque luego entre nosotros sabemos muchos de un carácter pésimo, hermanos. En el hogar, ambientes bien tóxicos. El hombre enojado, la mujer quejándose, puros gritos, puro esto, discordias ahí, y somos la esperanza del mundo, hermanos. Si vamos a pensar hacia afuera, tenemos que atrevernos a pensar hacia adentro, hermanos. Y estar dispuestos a que Dios empiece en nuestro corazón también, porque, hermano, Dios quiere instrumentos que Él pueda usar. Pero muchas veces no somos usables, no porque Él no quiera, sino porque no estamos en la condición de ser usables. La obra misionera no es nada complicada, es un Dios que hizo un plan para salvar al mundo
De ese mundo somos nosotros y ya nos ha salvado, donde establece su iglesia y quiere sacar misioneros, pero quiere usar a su iglesia también. Todos debemos estar activos, proactivos, pensando cómo puedo yo beneficiar la obra misionera mundial. Y quiero aclarar, no es con el hecho de solamente venir a una conferencia que haremos algo cambiante para el mundo, hermanos. La conferencia es el inicio, pero tenemos que comprometernos junto con el pastor y los hermanos. ¿Qué vamos a hacer? 2023, 2024, todo un año. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer para fortalecer las estacas, para ampliarnos, para extender el evangelio, para que los perdidos oigan? ¿Qué más vamos a hacer? Si no nos atrevemos a dar pasos, no podemos ver milagros, hermanos. Es cuando probamos al Señor, cuando damos pasos y nos atrevemos a salir del confort, donde Dios empieza a obrar. Que Dios nos ayude. Por eso le dije al principio, ore, que Dios me hable a mí, que le hable a usted. Porque cada uno que somos salvos deberíamos de ser parte. Y cada uno de los que somos salvos deberíamos corresponderle al que nos amó y al que nos salvó. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y Padre, tú sabes, Señor, nuestros corazones. Muchos de nosotros batallando con cosas en nuestro corazón, con carnalidad, con pecado quizá, con mal carácter, con resentimientos. Y pensamos en un mundo perdido, pero ¿qué esperanza hay si no dejamos que obres en nuestro corazón? Ayúdanos a entender que esto no tiene que ver con la idea del pastor, es Dios, es su corazón la obra misionera. Un Dios que no nada más me amó a mí, pero que ama al mundo y nos quiere usar. Y que hay siervos que tú puedes enviar, pero necesitan de iglesias que oren, que los apoyen y que levanten más obreros. Señor, bendice, obra en los corazones. Ayúdanos a responderte. Ahí, hermanos, en su lugar, en su silla, en el altar, como usted quiera. Pero enfréntese con Dios. Hable con Dios. Dígale a Dios, Señor, mira, yo estoy en misiones involucrado de esta forma y de esta forma y de esta forma. ¿Qué más hago? O quizá tiene que decirle, Señor, no estoy involucrado. ¿Quiere que le ayude? ¿Está orando por el mundo? ¿Está orando por otros pueblos, por otros países? ¿Quiere que le ayude? ¿Está dando ofrendas misioneras? ¿Hablando de Cristo? Sí, allá afuera hay un mundo perdido, pero adentro en las iglesias hay un mundo de hermanos que necesitamos que el Señor obre, nos toque, nos despierte. Ahí en su lugar hable con Dios. Hable. Y dígale a Dios, Señor, háblame a mí, muéveme a mí, guíame a mí. Y ore por sus hijos y por su familia, porque somos la esperanza del mundo, hermanos. Oh, Dios es la esperanza. Sí, yo entiendo, pero no es así. Él estableció que gente vaya, que gente lleve el evangelio. Y si la iglesia no cumple, Dios no va a ir. Dios no va a ir. Que Dios nos ayude, pastor. Todos orando, hermanos, si Dios ha hablado a su corazón, el altar está abierto. ¿Qué es lo que estamos haciendo, amada iglesia, en este tremendo tema de misiones? El deseo de Dios es alcanzar a todo el mundo. Él quiere alcanzar a aquellos que viven en drogadicción, que viven en pecados tremendos. ¿Y cómo lo hará? A través de nosotros, de usted, de mí. Hermano, ¿por qué no vienes al altar? El altar está abierto. Ven, habla con Dios, preséntate delante de Dios. Dile, Señor, ayúdame. Si puedo hacer algo, aquí estoy. Señor, quizás serán mis hijos más adelante los que sean llamados. Señor, quizá ya lo son. Y debo yo preparar a mis hijos para que te puedan servir y lo hagan de la mejor manera. Porque tú eres un Dios grande.
Tú eres alguien que pensaste en nosotros, te entregaste completamente. Hermano, ¿te importa misiones? ¿Te importa la obra misionera? Debemos pensar en almas, en otros. Dios quiere y seguirá haciendo su obra, con nosotros o sin nosotros. La obra de Dios nunca parará, porque Dios es eterno, es bueno. Pero sería bueno, hermano, para ti, para tu propia familia, el hecho de que te integraras en apoyar la obra misionera. Te pregunto, ¿tú ya la apoyas? ¿Colaboras con la verdad, semana con semana, mes con mes? Promesas anuales tal vez o bimestrales. A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Hermano, quizá tengas que involucrarte en rogar al Señor de la mies que envíe más obreros para su mies, porque tú eres una parte muy importante en misiones mundiales. Hay quienes dicen, yo quiero ir de la tierra hasta el fin, al otro lado. Pero hermano, necesitan ellos nuestras oraciones. Joven, señorita, que te has entregado a Dios, ¿por qué no hablas con Dios y retomas tus votos y dices, Señor, yo quiero entregarme delante de ti? Todos con esa sentir reverente sigamos orando, hablando con Dios. Señor, mira, tú conoces el corazón de la iglesia.